Hola, soy Ana de Anisotropía. En vídeos anteriores hablamos sobre el Dark Energy Survey, una colaboración internacional que combina diferentes maneras de estudiar la energía oscura. Desde que empezó a tomar datos en 2013 y hasta enero de 2019 se han observado unos 300 millones de galaxias y miles de supernovas. De momento solo tenemos los resultados cosmológicos del primer año de observación y de los 3 primeros años de supernovas. Hasta la fecha hay unos 300 artículos científicos publicados y varios investigadores de la colaboración nos cuentan cuáles son los principales resultados hasta ahora. Lo que queremos obtener es información sobre la composición del universo, exactamente cuánta materia hay, cuánta energía oscura hay y cómo ha evolucionado esto a lo largo del tiempo y otra información relacionada con eso. Cuando analizamos anteriormente el primer año de observaciones, ya obtuvimos los mejores resultados hasta entonces de un cartografiado de galaxias como este. Y de hecho con DES hemos podido obtener el mapa más grande de materia oscura hasta el momento. Con estos resultados, lo que DES mide con más precisión se suele resumir en una figura en la que medimos por un lado la cantidad de materia que hay en el universo y en otro lado una medida de cuán inhomogéneo es el universo. Y esta es la figura típica en la que DES da unos datos muy precisos. Para que entendáis bien estas figuras, el punto central nos da el valor más probable y el área a su alrededor nos da el error. La primera curva nos dice que el valor real está dentro con un 66% de probabilidad y la segunda curva nos dice que está dentro con un 95% de probabilidad. Entonces, cuanto más pequeñas sean las curvas, menos errores tendremos. Y uno de los resultados más importantes ha sido obtener una medición que tiene una precisión que es comparable con satélites que están en el espacio, ¿no? Esto es porque el tamaño de las curvas es parecido. Y veis que si combinamos diferentes datos tenemos una curva más pequeña y por lo tanto mayor precisión. Y la especialización de este satélite Planck de la Agencia Espacial Europea es hacer las mejores mediciones posibles de una foto del universo bebé, por decirlo así, de cuando el universo tenía más o menos 400.000 años. En DES lo que hacemos es medir cómo el universo debería verse hoy en día o en tiempos más cercanos a nosotros, ¿no? También estamos hablando de tiempos cosmológicos de todavía miles de millones de años. Podemos hacer un chequeo independiente de la predicción que obtenemos de la medición de Planck más el modelo cosmológico, nos da una predicción de cómo debería verse hoy en día y eso lo comparamos con lo que medimos con DES, que eso es un resultado importantísimo, ¿no? Porque es la primera vez que se logra con esta técnica de lentes gravitacionales. Y ahora, cuando analicemos los primeros 3 años de observaciones, esperamos obtener resultados aún mejores. Y estos resultados, ya vimos en el anterior análisis, estaban de acuerdo con las predicciones del inicio del universo, pero había un poco de tensión, entonces también es interesante ver si esta tensión va a aumentar o no. Lo interesante del análisis de supernovas tipo 1A en DES, analizando nada más los 3 primeros años y una muestra pequeña de esos 3 primeros años de los que teníamos identificación espectroscópica, casi 300 supernovas tipo 1A, hemos podido hacer un análisis que de tanta precisión como análisis con muchas más supernovas. Y yo creo que eso es lo interesante. Hemos hecho mucho énfasis en mejorar métodos para disminuir lo que son los errores sistemáticos, que es lo que nos domina hoy en día. Un poquito sobre eso hay 2 tipos de errores. Están los errores estadísticos y los errores sistemáticos, o estadísticos creo que también se los llama aleatorios. Los aleatorios básicamente puedes mejorarlos a medida que tú tomas más medidas, porque tiene que ver cómo tomas la medida. Pero los sistemáticos es, por ejemplo, si yo te estuviera hablando de orquídeas y te estoy dando resultados sobre las orquídeas, pero yo nada más examiné un tipo de orquídea. Entonces yo tengo como un error sistemático que estoy examinando este tipo de orquídeas nada más y estoy intentando generalizar para otros tipos de orquídeas. Eso es parte de los errores sistemáticos. O por ejemplo, que no entendemos cómo seleccionamos esas orquídeas. Eso es parte de un error sistemático.
Y ahora, en vez de las orquídeas, tenemos explosiones estelares, que son las supernovas. Y hemos hecho mucho esfuerzo en disminuir esos errores sistemáticos, entender mejor qué tipo de supernovas elegimos, hacer unos análisis más precisos. Y obviamente hacemos un análisis para ver cómo el universo se está expandiendo y así poder saber un poco más de cuál es la naturaleza de la energía oscura. Ahora, ¿qué fue lo que medimos? Lo que medimos es la ecuación de estado de la energía oscura. Esto nos dice si la energía oscura varía o no con el tiempo y cómo. No nos dio resultados revolucionarios, son bastante tradicionales los resultados que obtuvimos, pero fue nuestro primer análisis. Entonces ahora estamos trabajando con muchas más supernovas tipo 1A, y no solo muchas más, porque no es el número lo que importa es la diversidad que tenemos en cada distancia cósmica. Y yo creo que eso es lo que va a ser muy interesante para el análisis final que estamos preparando ahorita. Esperamos que van a salir entre 1 año y 2 años. Ahora, después de que salgamos el resultado nada más de supernovas, vamos a combinar las diferentes formas de estudiar la expansión del universo y la naturaleza de la energía oscura en DES. Combinamos todos esos resultados y juntos obtenemos aún un mejor determinación que puede ser la energía oscura. ¿Y en el grupo de cúmulos tenéis algún resultado en cuanto a la cosmología? O meu principal resultado, que obtive com aglomerados de galáxias, foi medir a massa desses aglomerados. Pesar os aglomerados de galáxias de uma forma um pouco diferente. Então, é uma mudança na forma de fazer a cosmologia, né, e a modelagem desse aglomerado de uma forma mais simples. Nós vamos divulgar os resultados do ano 3 do DIES no ano que vem. Y ya desde otro punto de vista ya más general, y esta cámara es tan buena que nos ha permitido hacer descubrimientos incluso más allá de los descubrimientos que DES estaba diseñado para realizar. Un ejemplo es que ha ayudado a descubrir otros cuerpos en el sistema solar, por ejemplo, cuerpos más allá de la órbita de Neptuno, que se llaman objetos transneptunianos. Ha colaborado con la búsqueda de lo que se conoce como el planeta 9 o planeta X, que es un planeta que existe la hipótesis de que puede existir otro planeta en nuestro sistema solar. También ha ayudado a encontrar más lunas en Júpiter. Por ejemplo, otras 12 lunas de Júpiter fueron encontradas utilizando esta cámara. Para nombrar otros 2 ejemplos, uno de ellos es la confirmación de la contraparte electromagnética de las ondas gravitacionales. Y es, por ejemplo, cuando 2 agujeros negros se unen, producen como una vibración en el espacio-tiempo, y estas son ondas gravitacionales. Pero estas ondas gravitacionales pues no son luz, no se pueden ver con una cámara, pero si tienes, por ejemplo, digamos 2 estrellas de neutrones que también se unen, además de producir estas ondas gravitacionales, producen una señal electromagnética que sí podemos ver con la cámara de la energía oscura. Entonces, esa ha sido una de las cosas que también se ha podido medir con la cámara de la energía oscura, esta como contraparte electromagnética de las ondas gravitacionales. Y el otro ejemplo que quería mencionar es que también, gracias a esta cámara, se ha podido descubrir nuevas galaxias satélites de la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea tiene como galaxias enanas o galaxias pequeñas que son como vecinas y son satélites, y lo que pasa es que son muy tenues usualmente. Entonces, se necesitó de un instrumento de esta magnitud para poder descubrir este tipo de estructuras. Como veis, los resultados del Dark Energy Survey van mucho más allá de la energía oscura e incluso de la cosmología. Se han hecho muchos avances gracias a los datos de DES. Los investigadores siguen analizando datos y desarrollando nuevos métodos para seguir poniendo a prueba este modelo estándar. Y aunque parece que describe bien nuestro universo, tendremos cada vez mayor precisión y podremos ver si estas tensiones de las que hablábamos en otros vídeos se hacen más grandes y este modelo necesita algo más. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para estar al día de futuros vídeos. Muchas gracias por verme
y hasta la próxima. The only world known so far. The pale blue dot.